¿Cómo anda, doctor? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Muy bien, gracias por atendernos. Estamos aquí con Horacio Yacante y Hernán Vitar. Nos hacíamos esa pregunta y dijimos, necesitamos que alguien nos explique concretamente qué es un imputado colaborador en la justicia argentina. Bueno, muy bien. La figura es comúnmente y técnicamente conocida como la figura del arrepentido. Es una figura que nosotros teníamos en la ley procesal mendocina desde hace años y llega o se puede acceder a nivel nacional, es decir, a través de la justicia federal, ya que creo que los casos por los que hoy es noticia esta figura es por casos ante la justicia federal, sí, por una ley que se introdujo en noviembre del 2016, que reformó el Código Penal y que en su artículo 41 ter regula, esto lo digo porque hoy la ley es accesible para la gente si uno lo quiere leer, regula la figura del arrepentido, imputado colaborador o delator, como se le dice, digamos, en la jerga. Y esta figura implica, es una persona que tiene que aportar datos para la investigación, que entre otras cosas eviten que el delito se siga consumando o ayuden a esclarecer el hecho o se permitan determinar el paradero de los autores o en su caso el de las víctimas, por ejemplo en un caso de secuestro extorsivo, etcétera, y que le asegura al proceso o a la investigación un éxito, como por ejemplo también otra razón por la cual se prevé es para poder dar con las fuentes de financiamiento de alguna organización criminal, sí, pero esta información que aporte aquel que se acoja a la figura debe dar una información que se debe corroborar, que se debe comprobar y que debe llevar estos fines que yo acabo de enunciar, los dice la ley. En el caso de que se den estos presupuestos, el colaborador, arrepentido o delator podrá acogerse a los beneficios de que la pena que le corresponda sea reducida. En lo técnico se reduce como si el delito por el que se lo acusa lo hubiese cometido en grado de tentativa, y durante la tramitación del proceso, seguramente, a raíz de esta colaboración, siempre sujeta a corroboración, y a medida que se vayan corroborando los datos, podrá tener una medida de coerción más leve, más atenuada, que suelen ser prisiones domiciliarias o libertades bajo fianza. Pero a grandes rasgos, y desde lo técnico y desde lo legal, digamos que esa sería el funcionamiento de la figura. Bien. Doctor Villalba, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hernán Vitar lo saluda. Y pensando en el ejemplo contrario, ¿qué pasa si miente este imputado colaborador? O sea, se le da este beneficio y después miente o bueno, no sé, tendrá otros intereses por allí, quizás, o algo más tentativo, digo, que lo puede tentar aún digamos más. Digamos que el colaborador sí, siempre tiene un interés y es una figura, digamos que en la ciencia jurídica penal es bastante controvertida, porque obviamente siempre tiene un interés máximo en el contexto, porque generalmente lo hace cuando está detenido, sí, en el contexto en que se colabora, digamos, es un delator que está colaborando, y bueno, por eso yo hacía mucho hincapié en que su colaboración está sujeta a la verificación en la investigación. Ahora, doctor, si se verifica, accede a los beneficios. Déjame un segundo. Sí, por favor. Se verifica, accede a los beneficios. Si no se verifica, bueno, básicamente no accede a los beneficios y obviamente esta forma de entorpecer la investigación dando datos falsos serán usados en su contra y no accederá a beneficios durante la tramitación del proceso como la libertad, y a la hora de aplicársele una pena, esta actitud posterior al delito será valorada en su contra a los fines de aplicarle una pena con mayor rigor. Claro. Disculpame que te había interrumpido. No, perfecto, se embarra la cancha. Era para la pena. Claro. Efectivamente, no, sí, obviamente, si de alguna manera en lugar de colaborar está poniendo palos en la rueda, claro que a futuro tendrá que responder. Le quería preguntar si se le ofrece la justicia o si el abogado del imputado puede pedir ser imputado colaborador. ¿Quién lo ofrece? Bueno, voy a dar una opinión técnica y personal. Es una facultad del acusado y como tal las facultades que son ejercicios de derecho solamente las pueden ejercer aquellos a quienes les son conferidas. En un principio lo que corresponde es que lo pida el acusado. El fiscal, en este caso, o la justicia, que es la que investiga, le corresponde investigar a través de los medios lícitos de prueba que el ordenamiento procesal le otorga, y bueno,
debería encontrarse ante la sorpresa de este ofrecimiento de colaboración. Porque si fuese una facultad de la acusación del juzgador, se podría interpretar hasta extorsiva, no en el sentido propiamente dicho de la palabra, pero claro. jurídico, pero no nos queremos imaginar jueces o fiscales que estén apretando a personas acusadas, que son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, las estén presionando a declarar en un sentido o en otro. No es la razón de ser ni del instituto. Claro. Es una facultad del acusado, y la ejerce el acusado si quiere. Si no, se somete al proceso y tendrá derecho a acreditar su inocencia o resultará condenado. De la experiencia en Argentina. Responda a tu pregunta. No, perfectamente, muy claro, no, queda muy claro. De la experiencia en Argentina, ¿cuánto aporta un imputado colaborador o un arrepentido de lo que se ha visto? Yo no sé si a nivel nacional, yo el litigo hace 12 años acá en la provincia de Mendoza, y la verdad que no es habitual ver la figura del arrepentido en los procesos penales. Obviamente, si los datos son ciertos, el aporte va a ser significativo, porque, por ejemplo, está previsto uno de los supuestos legales para los que está previsto, que es la asociación ilícita, si uno de sus miembros, o una organización narcocriminal, si uno de sus miembros aporta información que permite el desbaratamiento de la asociación o de la organización, obviamente es una herramienta legal importante que hace a la eficacia de la investigación y la sanción de los delitos. Pero debo confesarle que, o al menos en mi todavía poca experiencia, no es mucho, 12 años en la abogacía, pero no es habitual encontrarse con esta figura. ¿Y se pueden hacer presentaciones colectivas, digamos que más de un acusado se una a otro para armar el caso? No es que haya una unión ni coordinación, cada uno ejerce esta facultad individualmente. Si tenemos un proceso con más de un acusado, todos tienen la facultad y cada uno la va a ejercer, si es que así lo decide, y de manera individual. Y el fiscal valorará la información, el fiscal o el juez, según el sistema, valorará la información una vez previo a acreditarla, a los fines de lo que hablábamos al principio, otorgarle o permitirle acceder a los beneficios de la figura del arrepentido, que, insisto, es una pena atenuada y una tramitación con menor rigor en cuanto a las medidas de coerción durante el proceso. Medidas de coerción son prisión preventiva, por ejemplo. ¿Y qué condiciones tiene que reunir justamente la información que él preste para que sea tomada como realmente relevante? Bueno, vamos a lo que dice la ley. Esa información tiene, entre otras cosas, evitar o impedir el comienzo, la permanencia o la consumación del delito, tiene que permitir esclarecer el hecho, esclarecer la investigación o esclarecer otros hechos conexos, tiene que permitir revelar la identidad o paradero de los autores, coautores o instigadores, tiene que permitir un significativo avance en la investigación, tiene que permitir averiguar el destino de los instrumentos, bienes, efectos o productos o ganancias del delito, como así también tiene que permitir acceder a las fuentes de financiamiento en los casos de organizaciones criminales. Eso básicamente, a grandes rasgos, dice un poco más la ley, pero es bastante extenso, digamos, sí. no es poco lo que tiene que brindar para poder, digamos, tener este atenuante. Claro, no es un dato menor el que tiene que brindar, tiene que ser un dato de relevancia. Ahí lo que yo te acabo de hacer hincapié es en lo que dice la ley, y habrán apreciado que son datos significativos y da unos parámetros que nos permiten darnos cuenta de que no es cualquier información la que va a dar el arrepentido. ¿Y qué pasa si la información que él brinda todavía complica más su propia situación? Digamos, que dé datos en el que se muestra que él incurrió todavía en más delitos. O sea, que queda más pegado en la medida a que su información ayude o coadyuve a los fines que yo más o menos les acabo de enumerar, que los podemos sintetizar en básicamente esclarecer el hecho, y obtener información no solo del hecho y de los autores, sino también qué pasó con las consecuencias del delito. No se va a reagravar su situación. Bien. Por más que él se muestre, por ejemplo, que no solamente participó en el hecho por el que se lo acusa, sino en un hecho conexo. Lo importante acá no es qué tanta participación ni qué tan grave fue la conducta del arrepentido que se acoge a esta figura, sino la información que aporta y cómo esa información ayuda a esclarecer la investigación.
Bien. Perfecto. Doctor Villalba, muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes y un saludo a la audiencia. A ustedes y un saludo.